La tensión en el aire del edificio de oficinas abandonado era tan densa y sofocante que haría falta un cuchillo afilado para atravesarla. No es que a los que están en la oficina les falten opciones en ese frente. Había una gran cantidad de espadas para elegir, y varias de ellas apuntaban a Sir Telle. Y Miko se movió un poco mientras estaba de pie con dos cuchillos sacados de los bolsillos de la pesada chaqueta negra que llevaba puesta en su disfraz. Podía sentir sus dedos jugando inconscientemente con los mangos de las cuchillas, una señal segura de que no estaba feliz de estar en la situación en la que se encontraban. Shuichi estaba parado detrás de ella con una espada grande y dentada levantada en la dirección general de los intrusos. Pero al igual que ella, no parecía feliz en lo más mínimo, una mueca en su rostro y mostrando dientes blancos. El único que no parecía estar desconcertado por su situación actual era el señor Steiny, y Miko no sabía cómo lo hizo. Su katana ni siquiera había sido desenvainada y, sin embargo, fue él quien llamó la atención de los héroes, firme e imponente respeto que les impidió dar un paso adelante. Shuichi lo había llamado el mito del asesino de héroes, un aura que se vio agravada por la reputación y los titulares que le dieron a Mr. Steiny un estatus diferente a cualquier otro en Japón. La gente escuchó las historias de lo que hizo y la ideología que acató, aunque a veces ambos fueron exagerados, y lo reverenciaron y temieron en igual medida, dándole un grado de infamia por encima de los villanos del país. Dado que había detenido a los héroes por completo, y Miko ahora podía ver cuán real se había vuelto el mito. Bubble Girl, la compañera de pelo azul que parecía haberse convertido en la cara pública de la agencia Telle, aparentemente era la persona más nerviosa de la sala, con una gota de sudor corriendo por su frente y claramente visible en su piel azul. Como la mayoría de las personas, Miko a menudo no escuchaba lo que estaba haciendo su agencia hasta que Bubble Girl apareció frente a la prensa para anunciar la captura de un fugitivo notorio o el colapso de una banda criminal en crecimiento. Incluso su adorable Izuku, tan lleno de conocimientos útiles e inútiles sobre héroes, no sabía la totalidad de lo que hacía el equipo de Telle, tal era el nivel de secreto. La compinche no podía decidir si necesitaba concentrarse en Chizome o en su jefe, y Miko no podía culparla. Centipeder fue mucho más difícil de leer, al principio, dada la naturaleza de su Kyok. Y Miko sabía que aquellos con peculiaridades de tipo mutante lo tenían difícil, por todas las historias que Shuichi le contó sobre su tiempo antes de tomar el nombre de Spinner y unirse a Stein en su cruzada, pero la mutación artrópoda que le dio la cara de un ciempiés debe haberlo causado. Todo tipo de problemas en una sociedad poco tolerante. La suya habría sido una cara difícil de replicar con su peculiaridad, y medir sus emociones a partir de su rostro estoico fue difícil. Solo el leve movimiento de su antena ante pequeños ruidos indicaba que no estaba completamente sereno. No es que el bastón que sostenía en su mano enguantada le hubiera servido de nada contra sus espadas. Sir Telle era el más familiar e implacable del trío de héroes. Y Miko había encontrado notable la poca emoción que el hombre había mostrado cuando lo vio brevemente en A. Se veía tan aburrido que casi se había preguntado por qué Izu y Tenko habían estado tan conmocionados por él. Ahora, con él parado imperiosamente frente a ellos y con dos sellos de alta densidad en cada mano, podía ver cuán intimidante era en realidad. Podía decir que debajo del traje estaba el cuerpo imponente y bien entrenado de alguien acostumbrado a una pelea, tenía que ser fuerte si estaba levantando sellos de alta densidad tan casualmente como si fueran livianos como una pluma, y detrás esos anteojos y esa mirada intensa era la mente analítica de alguien que podía diseccionar a una persona con solo una mirada. No fue difícil ver cómo había terminado apoyando a Olmig cuando se enfrentó a él. Por lo que podrían haber sido unos segundos, o varias horas, la habitación permaneció en silencio y ni un solo miembro de su extraño grupo se movió. Los únicos sonidos eran el tic-tac de un viejo reloj de oficina en la pared del edificio de oficinas abandonado, la respiración ligeramente entrecortada de Bubble Girl, al menos alguien estaba más nerviosa que ella, pensó Miko, y el ruido de las paletas movidas por el Shie. Asaika y mientras se ocupaban de sus asuntos completamente ajenos a la doble amenaza al otro lado de la carretera. El silencio era una agonía, pero nadie quería poner un pie en falso, incluida ella misma. Stein fue, para su gran sorpresa, el primero en romper y decir algo. Tarareó para sí mismo, mirando a cada uno de los tres héroes, antes de llamar sin darle la espalda. ¿Hilandero? ¿Ve jefe? La voz de Spinner se quebró mientras hablaba, su voz ligeramente seca por los nervios. Apártense y vigilen. Cuando Spinner abrió la boca para protestar, un dedo huesudo de la mano que no sostenía la katana de Stein se levantó para silenciarlo. Aún no ha llegado.
Alguien tiene que estar en guardia para cuando llegue, o todo este plan fue en vano. Sí, jefe. El respeto de Shuichi por el jefe significaba que cualquier reserva se evaporaba con bastante rapidez, incluso si su espada permanecía en su mano mientras volvía a vigilar el almacén y el recinto de Shia Saikai. Así que Centipeder tenía razón. Estás aquí por Shia Saikai, y no por Proero. Las reflexiones de Niteye, con una voz tan contundente y metódica, sorprendieron a Himiko. Intrigante. Himiko no podía ver la cara de Stein correctamente ya que estaba de espaldas a ella. Me sorprende que no te hayas dado cuenta antes. Sospeché que él podría tener razón, pero estaría mal de mi parte descartar teorías antes de tener evidencia para confirmar lo que estaba pasando. La mano derecha de Niteye se elevó, lo que provocó que Stein apretara más la katana, pero esto fue solo para ajustarse las gafas. Al principio cuando llegamos aquí, estabas haciendo guardia detrás de tus socios, pero descarté que estuvieras aquí por mi equipo cuando te sorprendiste al verme llegar. No es una expectativa de mi llegada. Eso dejaba a Shia Saikai como objetivo, o al proero Mr. Brave, y por mucho que tengas una reputación como el Hero Killer, tendrías muchas oportunidades para atacar que no requerían luchar. A través de la Yakuza también. No es tu modus operandi, agregó Cienpiés, asintiendo ligeramente con la cabeza. Recuerdo cómo atacaste a una Bambi. Cómo mataste a Moon Lady, lo hice, confirmó Stein, sin siquiera pretender lo contrario. Otro falso miserable purgado de nuestra sociedad, independientemente de su punto de vista sobre sus méritos como héroe, interrumpió el compañero, suavemente, seleccionó a ambos en áreas de seguridad, su agencia, sus apartamentos. Si estuviera detrás de Mr. Brave, no tengo ninguna duda de que rastrearía él, y golpear cuando estaba aislado. No aquí, en esta noche. Extraño, reflexionó Stein, con un toque de amargura en su tono cuando escuchó su evaluación de él. Me sorprende que no hayas afirmado que utilicé los mismos métodos para matar a ese chico de la escuela Kaminari, como el resto de los héroes parecen estar afirmando, no hay forma de que fueras tú. Para sorpresa de Himiko, Bubblegirl fue quien interrumpió, con voz temblorosa. ¿El tipo de personas que persigues? Un adolescente que usa su peculiaridad para proteger a otros cuando no hay ningún héroe cerca no es el tipo de persona a la que te dirigirías. Por un momento, Himiko se sorprendió por la rapidez con que los héroes habían descartado esa teoría. ¿Alguien realmente nos cree, jefe? Stein hizo un pequeño ruido, y Himiko no necesitó ver su rostro para saber que estaba sonriendo. Eso parece. Ustedes tres son bastante astutos. Bubblegirl tiene razón. Yakuza como Shia Saikai, sin embargo, son absolutamente el tipo de grupo al que apuntarías. El rostro de Niteye se crispó levemente, sus emociones eran ilegibles. Estaba investigando el Abegawa Tenchukai antes. Estaba complacido por el progreso que estaba haciendo en mis investigaciones, pero estabas 2 pasos por delante. Los que sobrevivieron a lo que les hiciste, están aterrorizados de ti, y los susurros en el inframundo significa que los grupos restantes de Yakuza temen tu atención. Los Shia Saikai son uno de los pocos que parecen imperturbables ante tu interés. Y por eso deben ser tratados. La libertad con la que hablaba Stein sorprendió a Himiko. Ekiji Tengai aún no ha llegado, y sin una de sus 8 balas, los Shia Saikai no moverán su envío por el motivo que sea. Tomar su envío, y uno de sus preciados lugartenientes, sería un golpe paralizante a sus intentos de inundar el mercado con Trigger. Himiko no se había dado cuenta de que había dicho eso en voz alta, y no estaba lista para que la atención de los 3 héroes se dirigiera a ella brevemente. Stein, no quiero cuestionar demasiado lo que estás haciendo, pero decirle a los héroes todo el plan puede no ser inteligente, ¿sabes? Estoy un poco con ella, jefe, dijo Spinner, su atención aún fija en el almacén y las discusiones bastante animadas entre los 2 capitanes de Yakuza y Mr. Brave en la entrada principal. ¿Qué va a evitar que salten sobre nosotros ahora y arruinen la misión? Sanguine tiene razón. Puede que no sea sabio. Stein no se había girado para mirarlos, pero su agarre de repente se volvió mucho más flojo en la empuñadura de su espada. Pero fue Cienpiés quien lo dijo. ¿No te acuerdas? Debe haber venido por la Yakuza, igual que nosotros. Nuestro plan, es su plan también. Sanguine, los ojos de Niteye vagaron hacia ella, y Himiko tragó saliva ante la intensidad de la mirada que le envió mientras observaba su apariencia. Fue un gran alivio haber podido beber suficiente sangre durante la noche que estaba escondida detrás de la cara de otra persona. Tu líder tiene razón.
Siendo esta noche la noche en que los Shia Saikai mueven su envío desde este almacén, no podíamos dejar que una oportunidad como esa se desperdiciara. El antiguo compañero de Olmig, ahora aquí en la línea del frente tratando de asaltar a un grupo yakuza y acabar con ellos, y Miko podía ver ligeramente el rostro de Stein ahora que había girado un poco la cabeza, y ella vio su sonrisa. Sir Ninteye. Sus compinches confían en que conocen mis métodos. Eso significa que una de sus investigaciones debe ser sobre mí. Cuando Niteye no dijo nada, el silencio confirmó la sugerencia de Stein de ser el caso. Stein siguió adelante. Así que déjame preguntarte. ¿Conoces mis puntos de vista sobre Olmig, no? ¿Quién no? Fue Bubblegale quien respondió, sus puños se aflojaron ligeramente mientras hablaba. El héroe más verdadero de todos, a tus ojos. Cuando murió, dijiste que Heroix moriría con él. Dados los últimos años desde el incidente cero, siento que mis convicciones han sido reivindicadas, respondió Stein, su mirada se endureció un poco. Muy pocas personas podían compararse con Olmig cuando estaba vivo. Ese número ha disminuido aún más desde su muerte, igualando el declive de nuestra miserable sociedad. Y, sin embargo, aún. Los brazos de Niteye ahora estaban cruzados sobre su pecho, aunque Himiko aún podía ver que su postura no había cambiado, como un resorte enrollado listo para saltar. Stein hizo una pausa y se enderezó mientras se volvía hacia Niteye de nuevo. Estuviste allí todo el tiempo. Olmig nunca tuvo un compañero antes que tú, por lo que ganar su confianza es la marca de algo verdadero. Con tu apoyo, los esfuerzos de Olmig para enfrentarse a las personas que se esconden en las sombras dieron más frutos que antes. Se confiaba en ti y ayudaste activamente a mejorar las cosas. Olmig fue un ejemplo para todos nosotros, declaró Niteye, y Miko notó un ligero cambio en el tono de sus habituales respuestas frías. Era tristeza lo que podía oír. Y ahora todavía estás aquí, interrumpió Stein. A pesar de todo. Podrías haberte rendido sin tu amo. Podrías haberte agachado y corrido como muchos de los otros falsos, escondiéndote de la responsabilidad. Podrías haber sido desgastado y golpeado por este horrible mundo, pero tú viste el hay que ponerse de pie y hacer algo. Stein pareció mirar hacia arriba y encontrarse con la mirada penetrante de Niteye. Somos iguales, tú y yo. No puedo decir que haya matado a alguien. La respuesta de Niteye fue contundente de nuevo. No vayamos demasiado lejos. Métodos, tal vez no. Pero fuerza de convicción. La mano de Stein empujó su espada hacia abajo en su empuñadura. La mayoría de los héroes no harán nada con grupos como los Yakuza. Se permite que los vecindarios como este sufran, se permite que los negocios encubiertos crezcan y obtengan ganancias, y algunos héroes incluso aceptarán pagos para hacer la vista gorda ante el crecimiento. Activar el comercio y aumentar el poder de Yakuza en nuestro país. Tú, por otro lado, no harás eso. Lo que están haciendo es insidioso, dijo Niteye, asintiendo brevemente con la cabeza para enfatizar su punto. Los Shia Saikai están creciendo como mala hierba y produciendo trigger más refinado que cualquier otro grupo del país. Detenerlos es difícil, pero hay que hacerlo. Es lo que él habría hecho. La mano libre de Stein fue a su cabeza, ajustando su pañuelo. Sepa esto, Sir Niteye. Admiro a alguien que no será quebrantado por este mundo cruel, que no se desviará del camino. Alguien más dispuesto a luchar en los rincones más oscuros por un futuro mejor. Por todo lo que haces, tú eres digno. Los ojos de Himiko se abrieron como platos y, a pesar de todo lo que estaba pasando y de lo tenso que había estado todo, le lanzó una mirada a Spinner. Se alegró de haberlo hecho porque la expresión de su rostro, confusión y sorpresa, reflejaba la de ella. En todo ese tiempo que había estado bajo el ala del señor Stein, cuidada por el Shuichi, nunca lo había oído referirse a nadie en el actual sistema de actos heroicos como verdaderamente digno. Esto era nuevo. Señor Mancha, si también respondieras por tus compinches, continuó Stein, lanzando una breve mirada en su dirección que la había silenciado, entonces también los consideraría dignos. El hecho de que se hayan unido aquí en una misión tan oscura habla por sí mismo, en cualquier caso, pero, no podría desear nada mejor, confirmó Niteye, aunque sus brazos no se relajaron. Yo, aprecio tus comentarios. Por lo que valen. Aunque lo apreciarás, es difícil escuchar que viene de la boca de alguien conocido como el asesino de héroes. Razón de más para darse cuenta del valor de mis palabras. Señor, Bubblegale habló, vacilante, y Miko sintió un poco de lástima por la chica cuando tragó saliva cuando la mirada intensa de su jefe y el mentor de Miko se volvió hacia ella.
Dejando de lado sus palabras, sabemos de lo que es capaz. Admitió hace un momento que mató a Moon Lady. Es un asesino. Y tenemos obligaciones. Lo sé. Por mucho que reconozco que sus palabras deberían proporcionar algún consuelo de que no es probable que muramos aquí hoy, sus crímenes hablan por sí mismos. Dicho esto, él no es la razón por la que vinimos aquí. Los puños de Niteye se apretaron ligeramente mientras hablaba. Estamos en un callejón sin salida. Cualquier intento de detenerlo compromete nuestra misión, pero ignorarlo para la Yakuza significa que efectivamente estaríamos haciendo la vista gorda, y, sin embargo, mi pelea no es contigo. Y Miko se dio cuenta exactamente de lo que estaba pensando, en el momento en que Stein asintió al proero más alto. Hay otra manera, aquí. Lo que estaba sugiriendo debería haberla aturdido por su audacia y locura. Sir Niteye era alguien con años de experiencia y alguien que la infundió miedo, y sin embargo, Stein pudo mantenerse firme y extender una rama de olivo. Y Miko no quería meterse en una pelea con prohéroes y arriesgarse a ser expuesta, arriesgarse a perder todo lo que, afortunadamente, había ganado en Wa. Se arriesgaría a perder a Izuku si terminaran luchando contra Niteye y perdieran, o si terminaran ganando y ella terminara con las manos manchadas de sangre. Entonces, si Chizome quisiera hacer esa apuesta y hacer esa oferta, por su propia seguridad y por el éxito de su misión, ella lo apoyaría. Ambos queremos lo mismo, ¿verdad? Quiero decir, esto parece un poco peligroso, agregó Spinner, con los ojos revoloteando entre los héroes. Pero si todavía podemos patear traseros de esta manera, supongo que estoy contigo, jefe. Espera. Ellos quieren decir, Bubblegale se detuvo mientras miraba a Niteye, la mirada de contemplación mientras una de las mentes más agudas en actos heroicos evaluaba la propuesta obvia frente a él. Señor. ¿Lo está considerando? ¿Por qué? Hubo una larga pausa antes de que Niteye suspirara, algo de la compostura férrea por la que era conocido se desvaneció por solo un segundo. Un verdadero dilema de Cornelian. ¿Aceptas, asesino de héroes, la paradoja de que cualquiera que sea la elección que haga, podrías argumentar que estoy demostrando que soy indigno como héroe? Ya ninguna elección es fácil en este mundo. La comisión de héroes y los villanos se aseguraron de eso hace mucho tiempo. El desdén ante la mención de su nombre era claro en la voz de Stein. Sabes que lo que te propongo tiene lógica. Hago. Y Miko era buena para leer a la gente, y la postura de la mandíbula de Niteye antes de hablar con sus compinches la alertó de su lucha interna con la sugerencia. Ustedes dos, sé que lo que ha admitido está mal. Es horrible y criminal, y está acusado de tener incluso más sangre en sus manos de lo que ha admitido. Las familias de los héroes que ha asesinado vivirán con las consecuencias de sus acciones para siempre, y cada hueso de mi cuerpo quiere detenerlo aquí y ahora por lo que ha hecho. Pero, se dio cuenta Cien Pies. Esa no es la forma en que estás pensando, en este momento. No. Y si no te gusta, aceptaré tus puntos de vista. Pero la lógica está ahí para que todos la vean. Niteye guardó dos de sus sellos en el bolsillo para poder alcanzar sus anteojos, quitárselos y lustrarlos en la chaqueta de su traje mientras hablaba. Conozco el impacto de sus acciones y el gran atractivo de su ideología. Pero también conozco el impacto de Shia Saikai. Por eso planeamos esta misión, por eso pasamos semanas y meses reuniendo inteligencia sobre ellos para poder actuar esta noche. Si no hacemos un movimiento esta noche y permitimos que este envío se distribuya, la inundación de Trigger en el inframundo podría habilitar a innumerables villanos, podría dejar a las familias sin hogar y a los seres queridos en duelo por los ataques. El dinero que podría traer sería permitir que su esfera de influencia se expanda aún más de lo que lo hace actualmente. Estoy de acuerdo. Cien Pies se apresuró a ofrecer sus pensamientos, girando el bastón en su mano distraídamente. En este momento estamos preparados para lidiar con el Shia Saikai. No estamos preparados para el Hero Killer. Eso no tuvo en cuenta nuestros preparativos. La forma en que Cien Pies había pronunciado esa última palabra, con una mirada extraña a su jefe, intrigó a Himiko, pero Niteye no reveló mucho. Fue imprevisto. Sin embargo, nuestro enfrentamiento con los Yakuza sobre el terreno no lo fue. Entonces eso lo resuelve para mí, confirmó Centipeder. No importa cuánto quiera actuar, tenemos que priorizar. No solo eso, sino que tenemos que aceptar que estaríamos luchando a ciegas de todos modos. No sabemos nada de sus quirks, o cómo manejarlos. El asentimiento de Centipeder hacia Himiko la hizo sonreír por un segundo, contenta de que no pudieran ver a través de su disfraz y no hubieran descubierto su verdadera identidad.
Vinimos por la Yakuza. Entonces, si esto es lo que se necesita, que así sea. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿eh? Bubblegirl preguntó en voz alta, una mirada conflictiva cruzó su rostro por solo un segundo antes de asentir a Sir Nicteye. No puedo decir que me guste, pero, ¿qué opción tenemos? Gracias a ambos. No iría tan lejos como para decir un amigo, pero, los sellos restantes de Nicteye fueron al bolsillo de su chaqueta, pero se contuvo. Puede funcionar. Con una condición. Vaya. Stein le dio la espalda a Nicteye brevemente para asentir a Himiko y Spinner. Retírense los dos. Armas fuera. Por supuesto. Himiko se mordió el labio, pero finalmente obedeció. Spinner lo siguió lentamente con una mirada sospechosa de lo cerca que estaba Bubblegirl de él. Solo se dio cuenta después de guardar sus dos cuchillos en lo sudoroso que estaba su puño por el nerviosismo. Se siente extraño, lo sé. El enfoque de Stein volvió al héroe. Himiko notó que incluso con su pedido de que se retiraran, la mano de Stein no había dejado su espada. Nombra tu término, héroe. Conozco tus puntos de vista sobre los héroes falsos lo suficientemente bien. Lo mismo ocurre con todos. Nicteye hizo un gesto con la cabeza hacia la ventana donde Spinner estaba vigilando, y la reunión de los asociados de Shinya Saika afuera. Pero no puedo dejar que mates a Mr. Brave esta noche. Esa es, una petición extraña, dijo Himiko en voz alta, algo de su escepticismo alimentándose en su voz. Podrías sonar un poco menos como si lo estuvieras protegiendo, ¿sabes? A pesar de que mi deber como héroe es minimizar el derramamiento de sangre, respondió Nicteye, con un aire de cansancio, permítanme poner esto de manera lógica. La mayoría de los miembros de bajo nivel de Shinya Saikai seguirán jurando lealtad a su jefe, hasta el punto que no se sincerarán bajo interrogatorio incluso si se les presiona. Es mucho menos probable que un antiguo héroe en su nómina adore al jefe como la base. Si podemos mantener vivo a Mr. Brave, entonces nosotros y la policía aguantaremos bien. Oportunidad de aprender mucho más sobre su organización de él. No es de utilidad para la policía y para nosotros para la inteligencia futura si nos dejas con un cadáver. Stein pareció genuinamente en conflicto por un segundo, antes de finalmente asentir, y su mano finalmente dejó la empuñadura de su espada. Bien. Puedo aceptar ese argumento. ¿Tenemos una tregua? Parece de esa manera. La mano de Nicteye salió, extendiendo la oferta de un apretón de manos. En algún momento tendré que ir tras de ti, Hero Killer, pero no esta noche. La mano huesuda de Stein apretó la de Nicteye para devolverle el gesto. Tenemos asuntos más importantes de los que ocuparnos. Hablando de eso, la voz de Spinner llamó la atención de todos en la habitación. Se ven animados. La última caja está en su camión, y uno de ellos acaba de colgar el teléfono. Nicteye consultó su reloj y asintió. Eso significa que Tenga y está en camino. Tardará unos 3 minutos. La certeza con la que Nicteye había dicho eso desconcertó a Himiko por un segundo, e hizo una doble toma mientras lo miraba. La forma en que lo dijo no fue especulación. Era como si realmente lo supiera. ¿Estás seguro? Él la saludó con un breve asentimiento, acercándose a la ventana y ajustando la llamativa corbata amarilla que llevaba puesta mientras lo hacía. Llegará en moto, luego se subirá al camión que contiene el envío esperando que Kurotoko lo saque. Tendremos una ventana muy corta. Entonces hagamos que cuente. Las dos partes de la alianza profana se giraron ante el sonido de Stein finalmente sacando un arma, la gran espada de su espalda lista para el combate. Himiko podía sentir su corazón latiendo con emoción cuando vio la mirada en el rostro de Stein, y se dio cuenta de que la misión en la que se habían construido estaba a punto de comenzar. Vamos a pegarles donde les duele. Castrar a los perros yakuza, Spinner sonaba extasiado, mientras todos a su alrededor sacaban varias armas. Himiko no pudo evitar sentirse aterrorizada por Nicteye cuando su grupo tenía espadas disponibles y él tenía sus sellos. Si él los consideraba tan buenos para hacer daño, entonces él era un gran luchador. Ya era hora. No podría estar más de acuerdo contigo, dijo Bubblegirl, temblando de anticipación mientras levantaba una pistola paralizante. ¿Estamos listos? Sí. Todos los ojos se volvieron hacia Nicteye, mientras retrocedía al lado de Stein, y asentía una vez hacia el Hero Killer con una mirada determinada en su rostro. Esto fue todo, no hay vuelta atrás. Vamos. ¿Sabes una cosa que no entiendo, Brave? Mr. Brave, con la capa envuelta alrededor de sus hombros como una manta cómoda, trató de no hacer una mueca mientras se volvía hacia el capitán que no había dejado de despotricar desde que había llegado. Kurotoko.
El impetuoso joven de piel oscura tenía una mueca en su rostro, mientras señalaba a su compañera más baja que tenía las manos metidas en los bolsillos de una larga chaqueta negra. ¿Sabías que estaba obsesionada con Aux? Brave se permitió un suspiro. Cuando Shia Saikai se acercó a él para salir de su retiro y unirse a su antiguo colega Kesahiriman para servir a sus intereses, Brave se resistió y sufrió a manos del jefe por ello. Incluso ahora podía ver la mano saliendo de su guante, el terror en el rostro de su esposa y su hijo al verse expuestos a ese horrible Kirk una vez más. Brave había cedido a la intimidación y accedió a servir, sabiendo que no debía pasarse de la raya o cuestionar abiertamente al jefe o a las 8 balas. Los fracasos y la muerte de Kesahiriman recientemente habían servido como un terrible recordatorio de eso. Aún así, no pudo evitar sentirse molesto por la arrogancia de Gokami Kurotoko, por lo que entrecerró los ojos. El dinero que estaba recibiendo no era suficiente compensación por el impacto en su paciencia. ¿Por qué iba a saber eso? No es una obsesión. Nihise Shinpika normalmente tenía una voz bastante aguda y dulce, pero estaba totalmente en desacuerdo con el ceño fruncido en su rostro y la patada furiosa que le dio a su compañero capitán en respuesta. Claramente, no eran solo los nervios de Brave los que estaban siendo probados. Simplemente creo que es más genial que la mayoría de los héroes que tenemos ahora, aunque no puedo creer que te guste alguno de los héroes. Kurotoko no había necesitado muchas indicaciones para volver a despotricar. Siempre estuvo tan orgulloso de la horrible organización que representaba que se volvió bastante delirante. Todos están ahí afuera para oprimirnos. Debido a ellos, tenemos que escondernos en las sombras, en lugar de ser el centro de atención y reclamar el lugar que nos corresponde, lugar que le corresponde. ¿Incluso te escuchas a ti mismo? A pesar de su enfado, la Shinpika de cabello negro soltó una carcajada. ¿Quieres que empecemos a caminar por las calles y fanfarronear? Los héroes no vienen por nosotros como estamos ahora, así que podemos mantener el plan del jefe, pero no, salgamos a la luz del día y pintemos un objetivo en nuestra cabeza. Espaldas para que nos cierren. Oye, al menos podrías ver a Aux mucho más rápido de esa manera, gruñó Kurotoko, antes de esquivar otra patada. Oye. No pensé que les habíamos pagado a ustedes dos para discutir como niños. Brave se permitió una pequeña sonrisa cuando los dos capitanes dejaron de discutir y se pusieron firmes ante la voz. Había oído que el motor de la moto disminuía la velocidad a medida que se acercaba, y simplemente no había advertido a sus compañeros por la pequeña alegría que le daría ver a alguien más arriba en la cadena masticarlos. Tengai. Lo lograste. Cualquier transeúnte podría haber pasado por alto al hombre alto y rubio vestido con un simple yukata negro, si no fuera por la máscara marrón de la peste que usaba incluso a pesar de que el jefe no estaba presente para reforzarla. Era raro ver al tranquilo y solitario Kiji Tengai fuera de las instalaciones principales, sobre todo en un compromiso en solitario. El tiempo que no pasó meditando o atendiendo al jefe lo pasó, según el conocimiento de Brave, reinando en Kendo Rappa como el miembro más conflictivo de los 8 balas. La paciencia había llevado a Tengai muy lejos. Tengai asintió, con los ojos cerrados como siempre. Necesitaba asegurarme de que no me siguieran. Después del incidente con el hombre de negocios de Cell God Incorporated, estoy seguro de que lo entiendes. Brave entendió bastante bien la amenaza velada dentro de esa declaración. Sí, señor. Nadie quiere que se repita eso. No, no lo hacemos, estuvo de acuerdo Tengai, antes de centrar su atención en los dos capitanes. Shinpika. ¿El envío está cargado? Lo es, confirmó la chica bajita. Apenas llegaba al pecho de Tengai incluso en sus plataformas más altas. Estamos listos para partir cuando tú lo estés. ¿Encontraste algo del otro material? Brave frunció el ceño al escuchar la pregunta de Tengai. El jefe quiere asegurarse de que no dejemos ninguno. Aquí. Shinpika metió la mano en un bolsillo y le pasó una pequeña caja, que Tengai guardó rápidamente dentro de su túnica, y cuando Kurotoko comenzó a despotricar porque no se le confiaba, Brave se dio cuenta de lo que eran. Dios sabe cómo los había hecho Overhaul, pero incluso como prototipos reservados exclusivamente para el uso de Shia Saikai y no para la venta general, las balas destructoras de Don le dieron escalofríos. Solo encontré 6. Es mejor que los tengas en caso de que necesites usarlos. Estoy de acuerdo. Tengai asintió hacia ella y hacia Brave. No perdamos el tiempo. Cuanto antes nos vayamos ahora y saquemos este envío de aquí, menos posibilidades tendremos de que alguien descubra lo que estamos haciendo. Ya es hora de que este sitio cierre, sí, señor.
Shinpika tenía las llaves del camión en la mano ahora, y avanzaba para acorralar a los matones que, de lo contrario, andaban sueltos alrededor del vehículo cargado. Vámonos, todos. Esto no se enviará solo, Tengai, donde necesitas. En medio de su pregunta, Brave se desvaneció. Antes pensó que las sombras alrededor del bloque de oficinas abandonado al otro lado de la calle se veían un poco diferentes a otras noches cuando había estado de guardia, pero algo llamó su atención y lo hizo entrecerrar los ojos un poco más cuando algo pareció moverse detrás de la ventana. La planta baja. ¿Era eso, una persona? Tengai, tenemos comp. Con el sonido de cristales rotos, la ventana de la planta baja de la oficina se hizo añicos y todo se convirtió en un auténtico caos cuando las puertas delanteras se abrieron de golpe. Ahora. Consíguelos. Incluso cuando eran solo ellos tres, Himiko sabía que el único plan de ataque viable habría sido un ataque frontal. Parecía absurdo, cuando su Kirk se adaptaba mejor a misiones de infiltración, pero fue por eso que apreció la necesidad de montar un ataque a las puertas del almacén. No solo era la única entrada, sino que con el lugar ocupado por varios guardias yakuza y con mucho armamento para llevar, no había perspectiva de un ataque sorpresa desde adentro. En cualquier caso, lo había vigilado durante varias noches antes de esta misión, y cuando llegaron los oficiales de alto rango, no se quedaron. Una ventana de oportunidad limitada cuando llegó Tengai significaría que una carrera era su mejor esperanza. El plan necesitaba cambiar de cómo Stein lo había previsto cuando el grupo de Niteye había accedido a regañadientes a unir fuerzas con su grupo. Si hubieran sido solo ellos tres, Himiko habría seguido a Stein y Spinner saliendo por la puerta principal allí mismo y montando un asalto. Ahora, ella había sido preparada y lista para que Bubblegel rompiera la ventana, cargando detrás del compañero. A su izquierda, Stein y Spinner habían salido a la carga desde la puerta de entrada principal con las espadas desenvainadas y un grito de guerra de Stein, mientras que Niteye y Cienpies había saltado por otra ventana y comenzó a correr para alcanzarlo. Deben haber parecido un espectáculo aterrador para los Shia Saikai. Cuando los ojos de Tengai se agrandaron y comenzó a gritar órdenes a las tropas reunidas, ordenándoles a Mr. Brave y Kurotoko que le dieran tiempo para irse, la increíble velocidad de Stein lo llevó a la cabeza del grupo. Con un salto, la espada levantada sobre su cabeza, su gruñido probablemente podría haberse escuchado en toda la ciudad. Asqueroso yakuza. No saldrás de aquí. El corte hacia abajo fue bloqueado por una espada de cabello, haciendo un ruido extraño al rebotar, y Mr. Brave parecía aterrorizado incluso cuando se enfrentó a Stein. No sé qué estás haciendo con héroes como compañía, pero eso es suficiente. Piénsalo de nuevo, farsante. La hoja dentada de Spinner también atacó al ex héroe profesional, y fue solo la suerte de que el Shadow Boxer de Kurotoko atrapó la espada antes de que pudiera herir gravemente a Mr. Brave lo que le impidió tener éxito. No saldrás de este almacén. ¿De verdad quieres ir, perro? Solo eres una pálida imitación de tu amo, y lo sabes. Kurotoko apretó los puños, su Shadow Boxer copiando su postura. De pie. Te patearé tanto el trasero que te limpiarán durante semanas. ¡Dale! Mientras Niteye y Centipeder pasaban corriendo junto al boxeador merodeador y comenzaban a abalanzarse sobre los matones variados, Stein empujó hacia adelante contra la hoja de pelo que paraba y grunó. Se retiró, señor valiente. Ya es bastante malo que haya renunciado al mundo después del incidente cero, pero ahora está ayudando a personas así a salir adelante en la vida. Alguien como tú nunca entenderá de lo que es capaz. Mr. Brave, para honrar sus habilidades de lucha, sacó otra espada de pelo en su mano débil y obligó a Stein a dar una voltereta hacia atrás para evitar una puñalada. No quiero ser su asesino a sueldo, pero mi familia, guárdate las excusas, falso. Stein rebotó hacia adelante y casi golpea a Mr. Brave en el hombro con una estocada. Si fueras una medida de un héroe, podrías enfrentarte a esta escoria. Nadie puede enfrentarse a él. Y ningún héroe en estos días puede estar a la altura de lo que vino antes que nosotros, le temo más a él que a ti. Ese fue tu primer error. Stein cortó las piernas del antiguo héroe, mientras que en otros lugares Bubblegel activó su peculiaridad en la cara de un matón con puños de clavos y paralizó su visión. Sanguinario, ahora. Esa fue su señal. Himiko conocía el plan y sabía lo importante que sería atacarlos rápidamente, para que los yakuza no supieran que los había golpeado. Podrían haberse enfrentado a buenos quirks defensivos, y con su barrier Kirk Tengai habría sido bastante intocable a menos que lo dejaran caer, pero había una vulnerabilidad en toda la configuración para yakuza que podían explotar, y Himiko estaba a punto de castigarlos por ello. En eso.
El combate cuerpo a cuerpo solía ser su preferencia, pero durante varios años entrenando con el Hero Killer, Himiko se había entrenado a sí misma para poder lanzar sus cuchillos. Siempre era su último recurso para evitar quedar desarmada en una confrontación, pero era una habilidad que Stein había perfeccionado durante varios años y una habilidad que quería haber practicado en caso de que alguna vez estuviera en posición de necesitarla. Esta noche era una de esas noches. La cerbatana de Spinner habría sido perfecta para el trabajo si él no la hubiera cargado con dardos tóxicos para disparar a los matones de Yakuza, así que en su lugar era su trabajo tomar y soltar. Haga. 2 cuchillos, de cada mano, lanzados con la mayor fuerza y precisión posible con un objetivo en mente. Himiko casi sintió que el tiempo se ralentizaba a medida que avanzaban, y podía sentir que contenía la respiración con la esperanza de que dieran en el blanco. Los ojos de Eiji Tengai se abrieron como platos y su kirk estalló a su alrededor cuando el primer cuchillo rebotó inofensivamente en la barrera amarilla que había proyectado a su alrededor. Estúpido. Lanzar cuchillos a una persona como yo, con mi don, hola genio. Himiko se permitió una pequeña risa mientras disminuía la velocidad y se detenía frente a Tengai, ahora de pie en la parte trasera del camión. No te estaba apuntando. ¿Qué? La cabeza de Tengai se echó hacia atrás brevemente, una barrera aún se proyectaba frente a él, y se dio cuenta de que el segundo cuchillo había volado a cierta distancia de él para dejar su marca, atravesando la rueda delantera del camión y paralizando el único medio de la Yakuza. Transportando su envío de Trigger fuera del patio. Maldita sea. El transporte está caído. Y no irás a ninguna parte. Niteye se había separado del grupo y corrió hacia ella, arrancándose la chaqueta del traje como para permitirse una mejor movilidad. Buen trabajo, Sanguine. 2 sellos de alta densidad rebotaron en otra barrera, las defensas de Tengai demostraron ser impenetrables, y la bala saltó de lado con una agilidad sorprendente. El gatillo no va a ninguna parte, dijo Himiko con firmeza, dando un paso adelante mientras Niteye se alineaba a su lado. Por un momento se sintió orgullosa e imbatible, con alguien tan poderoso como él apoyándola y con su principal objetivo ahora lisiado y sin moverse a ninguna parte. Considera esta nuestra declaración de guerra contra los Shia Saikai. ¡Qué agravante! La disposición tranquila de Tengai había regresado, sorprendentemente, y vio una mirada ligeramente engreída iluminada en su rostro cuando otra barrera surgió para bloquear otro sello de alta densidad. Pero mientras el trabajo de Master Overhaul esté a salvo, esta no es una victoria para ti. Trabajo de revisión, Niteye frunció el ceño. Escuché rumores de que estabas trabajando en algo además del Trigger de grado superior. Como si no estuvieras causando suficiente daño a la sociedad ya estaba dañada, Sir Niteye. Usted trabajando junto al Hero Killer es una demostración suficiente de eso para todos nosotros. Solo estamos nivelando el campo de juego, un paso a la vez. Tengai dio un paso hacia atrás, mientras Himiko vislumbraba un codo besudo de Stein que dejaba inconsciente a Mr. Brave. El incidente 0 rompió el mundo tal como lo conocemos. No hay vuelta atrás, con todos buscando sangre y buscando satisfacer sus propios deseos egoístas. Pero los deseos del maestro, él se asegurará de que obtengan lo que todos merecen. Deja de monologar y pelea, gruñó Himiko, sacando otro cuchillo para defenderse. Todos los villanos hacen esto, lo juro. ¿Cuál es el punto? ¿El punto? Oh, eres ingenuo. No tengo intención de pelear. Los ojos de Tengai se apartaron de ella por un segundo. Solo necesitaba ganar algo de tiempo. Flash. El mundo de Himiko se volvió completamente blanco cuando una luz deslumbrante se apagó, y maldijo en voz alta cuando se dio cuenta de que no habían estado siguiendo a la otra capitana, la chica con el flashbang Kirk. Por la brusca inhalación a su lado, parecía que Niteye también había sido golpeada por su Kirk, y mientras se tambaleaba, apuntando el cuchillo frente a ella, recibió un golpe en el pecho de las pesadas botas de Shinpika. Una patada alta que le quitó el aire de los pulmones. ¡Ga! Vamos, señor. Tome la bicicleta y salga de aquí. El grito de Shinpika fue puntuado por otro golpe en el costado de Himiko, justo debajo de las costillas. Vete mientras todavía no pueden ver. Himiko gruñó, arremetiendo ciegamente con el cuchillo y maldiciendo que la hizo tambalearse. Normalmente era más que capaz de manejarse a sí misma en una pelea contra cualquier oponente, incluidos los oponentes más grandes y más fuertes que ella, pero el Kirk de la otra chica era un truco barato y no parecía desaparecer tan rápido como un ordinario. Flash podría.
Privada de uno de sus sentidos y tratando de luchar mientras su visión aún estaba cegada, el ataque de Himiko falló muy de par en par, y recibió un codazo en la mejilla por su problema. Maldita sea. Perra infiel, simplemente haciendo lo que tengo que hacer. Shinpika volvió a patear, esta vez golpeándola justo entre las piernas y aturdiéndola, pero cuando Himiko se tambaleó y cayó al suelo, de repente escuchó un fuerte golpe como si alguien le hubiera dado un golpe y un grito del capitán de Yakuza. Oye, ¿qué? ¡Ay! ¿Cómo bloqueaste eso? No puedes, no necesito verte para saber lo que estás intentando. El tono implacable de Niteye vibró con seguridad en sí mismo, y Himiko escuchó al hombre alto darle otro golpe sólido a la capitana cuando ella gritó. Digamos que, eres predecible. ¡Ah! ¿Cómo hiciste, maldición? El sonido del motor de una motocicleta acelerándose desde algún lugar detrás de ella captó la atención de Himiko, mientras un parpadeo furioso desde su posición en el suelo comenzó a ayudarla a despejar los puntos blancos que bailaban en su visión. Señor Tengai, no hay nada que pudiéramos haber hecho para detener eso. Su respuesta fue firme, y seguida de un ruido sordo que pareció haber callado a Shinpika. Mientras se incorporaba, la forma difusa en el suelo se solidificó lentamente en la forma vestida de negro del capitán que yacía inconsciente, que solo podía suponer que era el resultado de un golpe de gracia de Sir Niteye. Su Kirk es uno que habría requerido una fuerza sobrehumana o un poder destructivo como el Flame, durante una guerra de desgaste. Dudo mucho que pudiéramos haberlo sorprendido o capturado. Claro, Himiko se tambaleó levemente, sin aliento e hizo una mueca cuando escuchó la moto huir, su oportunidad de capturar una de las 8 balas ahora firmemente desaparecida. Todavía apesta, sin embargo. Podríamos haberlo conseguido también como su producto, una organización como Shiya Saikai puede fácilmente promover reemplazos dentro de sus filas. Si capturan a Tengai, alguien más se uniría al círculo interno. Los grupos Yakuza como este tratan al círculo interno como las cabezas de una hidra. Niteye se acercó a ella, y su visión estaba volviendo lentamente lo suficiente como para verlo ahora como algo más que un contorno borroso. En última instancia, son negocios, y la forma de perjudicarlos más es su resultado final. Si pierden productos para poder vender, pierden posición en el mercado. Esto salvará a las personas de los efectos de su disparador y les robará ingresos. Corriente. Sentirán los efectos de esto, seguro. Eso espero. Himiko se colocó al lado de Niteye y maldijo que alguien la hubiera dejado caer por una vez. Le dolía el costado como si la hubiera pateado un caballo. Se sentía como si la maldita Yakuza hubiera estado usando punteras de acero. Oh. Gracias por eso. Para nada. Disculpas por haber recibido algunos golpes, cuando mi visión está completamente llena de blanco, es difícil anticipar demasiado. Niteye levantó la vista de ella, y la mueca de Himiko ante su dolor se desvaneció un poco cuando vio a Bubblegel llegar a la parte trasera del camión, guardando su pistola paralizante de forma segura. Himiko se encontró maldiciendo a la compañera por el simple hecho de que parecía completamente ilesa. Parece que tuvimos un éxito razonable. Bubblegel, Nijise y Shinpika está inconsciente al costado del camión. Es posible que desees asegurarla. En eso. Bubblegel asintió, lanzando una mirada hacia atrás hacia los sonidos de los gritos. Centipeder tiene bajo control a los soldados rasos. Solo queda uno en pie, ese chico Kurotoko. Me sorprende que no haya perdido todavía. Si Stein y Spinner aún no lo han derrotado, murmuró Himiko, estoy un poco impresionada. Yo también, la verdad sea dicha, estuvo de acuerdo Niteye, y siguió caminando mientras Bubblegel desaparecía para lidiar con la chica Flashbang. Por las historias que he escuchado, Stein es un combatiente feroz. Para enfrentarse a él durante tanto tiempo, este capitán debe ser relativamente bueno en espacios cerrados. Supongo que fue algo bueno que nos uniéramos, ¿eh? Himiko dijo con tristeza, lanzando una mirada al proero más alto. Podríamos no haberlo logrado sin la mano de obra adicional, sospecho lo mismo. Estaba preparado para aceptar el asalto abierto porque vi la efectividad que tendría, pero, su grupo hizo una gran diferencia. Gracias. Niteye hizo una pausa, mientras caminaba adelante. Sanguine. Tú, pareces estar herido. ¿Eh? Himiko siguió caminando, pero una mirada sutil a sus costados, donde había sido pateada, hizo sonar campanas de alarma en su cabeza. En lugar de la chaqueta negra de la persona cuya apariencia había estado tomando prestada, vio lodo. Cambiante, gris, como una herida que empieza a supurar.
Esto fue malo, había bebido mucho, pero la chica Flashbang claramente había hecho más daño del que sentía, porque su Kirk estaba empezando a fallar. Frente a un pro, de todas las personas. Oh, no, ¿necesitas ayuda? Preguntó Ninteye en voz alta, extendiendo su mano hacia ella. Su respuesta fue entrar en pánico, saltando y comenzando a correr horrorizada mientras se agarraba a los costados con una mano. Espera. ¿Qué pasa? No, ahora no. Y Miko murmuró para sí misma, horrorizada por la sensación del lodo que estaba tan acostumbrada a producir debido a que su Kirk se apretaba a través de los espacios entre sus dedos, una sensación de goteo que también comenzaba a correr por su espalda. Su Kirk estaba tratando de compensar el daño en la transformación y estaba fallando. Estaba a punto de ser expuesta. Staini. Tenemos que irnos. Espera, podemos ayudarte. Ninteye había comenzado a correr para seguirla y dobló la esquina con ella. Desacelerar. La razón por la que Ninteye dejó de hablar quedó muy clara para Himiko cuando vio la escena frente a ella con horror. Mr. Brave había sido neutralizado bastante temprano en la pelea, yaciendo inconsciente en el suelo frente a Stein, pero Stein y Spinner habían seguido luchando contra el otro Yakuza, Kurotoko. Su fracaso en rendirse le había costado muy caro. Cuando doblaron la esquina, Stein había obtenido la ventaja sobre Shadowboxer Kirk colocándose detrás de su portador, y los ojos de Himiko se abrieron cuando la hoja que había cobrado numerosas vidas de Proero atravesó la espalda de Kurotoko y salió a través de su pecho, haciendo que la proyección de la sombra chisporroteara. Fuera de existencia y desaparecer. Acepta tu destino, villano. ¡No! Ninteye rugió, y Miko no necesitó dejar de correr para sentir la ira de su mirada, porque casi podía sentirla en la nuca. Ese no era el trato era que no matamos al héroe falso. Spinner gritó, envainando su propia espada. Cumplimos nuestra palabra. Stein gruñó, pateando el cuerpo tendido e inconsciente de Mr. Brave, que había dejado con un codazo antes en la pelea. Está vivo. Es todo tuyo para obtener toda la información que puedas de él. Pero esta escoria nunca fue parte del trato. No los dejaré con vida para que salgan libres y sigan difundiendo su villanía. Te bastardo, incluso a pesar de la hoja atravesando su pecho y la sangre goteando sobre el concreto, Kurotoko todavía logró encontrar algo de energía para escupir las últimas palabras desafiantes. Matarme, no detendrá al jefe. Nadie, puede detenernos en un mundo como este. Los Yakuza, recuperarán su lugar, hablas demasiado. Stein deslizó su espada por la espalda del villano, y el joven se derrumbó en el suelo, su vida expiró en un desastre sangriento en el suelo frente a él. El mundo será mejor sin ti. Stein y Miko hizo todo lo posible por ser genial en las misiones y no dejar que su nombre de mascota se filtrara en las cosas, pero su voz tenía otras ideas mientras se tambaleaba hacia él con un trozo de lodo goteando de ella, su voz real se escapaba. Por primera vez esa noche. El hecho de que él lo reconociera tan rápido y se volviera hacia ella, con los ojos muy abiertos, le aseguró que sabía que había un problema. Se acabó el tiempo. Ella no necesitó decir más para que él supiera exactamente el problema, y su gruñido se convirtió en una mirada de preocupación, su espada balanceándose hacia su espalda y sus brazos extendiéndose debajo de ella para levantarla. Le recordó cómo la cargó, todos esos años atrás en ese callejón, cuando la había salvado del ataque de Slugger, y ahora se dio cuenta de que no estaba tratando de obligarse a moverse, sino del dolor que sentía. Sorprendida si sus costillas no estaban rotas. Fácil. Te tengo. No tan rápido, Hero Killer. La decidida llamada de Ninteye sacudió a Himiko, y cuando se giró brevemente para mirarlo, se alarmó al verlo de pie, listo para pelear, con dos más de sus poderosos sellos de alta densidad en la mano. Cualquiera que sea la tregua que hayamos tenido, no puedo ignorar lo que acabo de ver. Oh, déjalo ya, Ninteye, tonto bastardo. Spinner alardeó, su propia espada desenvainada y lista para pelear. Te dimos todo el envío de Trigger de este almacén, un profesional corrupto y un montón de matones. Deberías estar agradeciéndonos, apuñalaste a uno de ellos hasta la muerte y dejaste que se desangrara ante mis ojos. Nadie tenía que morir esta noche, y ambos son lo suficientemente competentes como para derribar a alguien sin matarlo o el señor valiente no seguiría con vida, y Miko estaba agradecido de que su mirada no estuviera sobre ella, pero la ira en sus ojos era inconfundible. A pesar de toda tu charla sobre la justicia justa, tus acciones cuentan una historia diferente. Elegiste matarlo. Asesinato vengativo a sangre fría. Discrepa de mis métodos todo lo que quieras, héroe.
Hago lo que se debe hacer para que la gente como tú pueda mantener sus manos limpias y dormir por la noche. Para que la gente común pueda caminar por las calles sin el espectro del mal sobre sus cabezas. El aura furiosa de Stein se encendió, y Miko se maravilló del hecho de que, aparte de ella y Spinner, Niteye fue una de las primeras personas que había visto que se mantuvieron firmes frente a eso. ¿De verdad quieres pelear? La necesidad no entra en esto. El deber podría. Oh. ¿Y qué también crees que irá? Mira a tu alrededor, sombra de All Might. Stein gesticuló lo mejor que pudo mientras sostenía a Himiko, sus ojos se posaron en Centipeder, que todavía estaba tratando frenéticamente de asegurar al último de los matones callejeros, en el transporte apilado con cajas Trigger, en la forma inmóvil de Mr. Brave. Dado que le das tanta importancia a tu lógica fría, déjame ser franco. Tú y tus compinches tienen que lidiar con las consecuencias de una misión exitosa, o puedes arriesgarte a perder algo de eso con personas que escapan luchando contra mí y mi tripulación. Incluso con Sanguine herido, intervino Spinner, Stein y yo estamos más fuertemente armados, más dispuestos a pelear sucio y más preparados para la batalla. No hay forma de que la pelea termine bien para ti, aquí y ahora. O nos dejas ir y buscas atención médica para nuestro compañero. La mano huesuda de Stein le apretó el brazo en un sorprendente gesto de consuelo. Cualquier pregunta incómoda que tengas que responder cuando le expliques a la policía cómo murió Kurotoko y por qué llegaste a un acuerdo conmigo para terminar la misión, suponiendo que incluso les importe que golpees a un montón de yakuza y robes sus drogas, intervino Spinner. Aún así completarías la misión. Por eso viniste aquí, ¿no? Stein le dio la espalda de repente, en un movimiento que Himiko pensó que era audaz, pero a pesar de que bajó la guardia, Niteye no se movió. Cualquiera que sea tu opinión sobre mí por mis acciones, puedes tomar esa opinión. Otros pensarán peor, pero recuerda esto. Sin mí, ¿qué tendrías aquí hoy? El rostro de Niteye no reveló nada, pero la forma en que golpeó sus dos sellos de alta densidad entre sí fue suficiente señal de una lucha interna, al igual que la forma en que le hizo un gesto a la chica burbuja que regresaba para que se quedara. Poner detrás de él. Finalmente, después de un largo momento en el que Himiko pudo sentir el limo de su Transform Kirk burbujeando nuevamente en su pecho donde había sido golpeada, Niteye pareció hundirse. No me siento bien acerca de esto. No tienes que hacerlo. Pero me alegro de que lo entiendas. Stein la levantó en brazos y le hizo un gesto con la cabeza a Spinner para que se pusiera a su lado. Buena suerte con sus futuras misiones, Sir Niteye. Espero que algún día podamos encontrarnos de nuevo, con la plaga de yakuza vencida por fin, y disfrutar de un Japón mejor. ¿Asesino de héroes? La forma en que la llamada de Niteye pareció temblar ligeramente hizo que todos se detuvieran brevemente cuando llegaron a la puerta del almacén, listos para desaparecer en la ciudad en general. No pienses ni por un segundo que olvidaré esto. No me detendré en mi búsqueda del Shiya Saikai, pero también te rastrearé. Por toda la sangre en tus manos, me aseguraré que seas llevado ante la justicia. Eso te lo prometo. Stein hizo una pausa, y por un segundo bajo el halo de una farola sus ojos se suavizaron de una manera que Himiko nunca había visto antes, una tristeza desconocida nubló su mirada normalmente feroz. Lo sé. El destino me alcanzará algún día. Espero por mi bien que seas tú, o algún otro héroe digno. Puede que tenga alguna esperanza para el futuro de esa manera. Sin nada más que decir, y con una sensación de alivio por parte de Himiko, Stein finalmente dejó atrás el pro y salió del almacén a las calles, se dirigió hacia el callejón cercano, donde podrían desaparecer en la ruta de escape de la alcantarilla de Spinner y donde finalmente Himiko podría permitir que su transformación fallida caiga. Después del caos y la carnicería del intenso asalto a la base del almacén, Himiko no pudo evitar sentirse aliviada de que hubieran tenido éxito. Lo que todos habían logrado no podía subestimarse en el golpe que le daría a uno de los grupos yakuza más destacados de todo el país. Habían sido auténticos héroes, luchando contra ellos, y el sonido de las sirenas de la policía sonando como si despertaran de un sueño era música para sus oídos, pero las cosas habían estado demasiado cerca para su comodidad, al menos para ella. Una pelea sorpresa en la que perdió la ventaja, y su tapadera casi fue descubierta por uno de los héroes más inteligentes que existen. Él había escuchado su voz real, al final, y cuando ella sintió que sus mejillas comenzaban a ablandarse, se dio cuenta de lo cerca que había estado de ver su rostro real. Por la piel de sus dientes, Himiko había evitado exponer su verdadera identidad y hacer que todo su mundo se derrumbara. Comparado con esto, pensó Himiko, era un paseo por el parque.
Fin del capítulo.